marco institucional en esta ocasión del Poder Judicial. Quiero saludar al presidente de la Asociación Militar de Herrera. Gracias por la organización a esta actividad. Ustedes saben que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, específicamente el Consejo del Poder Judicial, ya ha anunciado y aprobado la celebración de encuentros en el marco de lo que se ha denominado una cumbre con la finalidad nada de hacer diagnósticos, pronósticos, digamos así, tratamientos para ver cómo podemos seguir mejorando no solamente la imagen del Poder Judicial, sino también el fortalecimiento de sus órganos. Uno de sus órganos es precisamente el Consejo del Poder Judicial, y para esta ocasión nos acompaña el magistrado Samuel Arias Seno, que fue el miembro, el concejal del Consejo del Poder Judicial, que el Consejo aceptó para que lo representara en la actividad que estamos celebrando en el día de hoy. Cuando estábamos trabajando la reforma constitucional, una de las propuestas que se hicieron y que fueron escogidos era el de tratar de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se concentrara en todo lo que era la función jurisdiccional y ver de qué forma nuestros jueces se dedicaran prácticamente con carácter de exclusividad a emitir sentencias, conocer casos, y todo lo que era la parte administrativa y todo lo que era la parte disciplinaria, eso se le asignara a un órgano de gobierno al interno del Poder Judicial, igual se creó el Consejo del Poder Judicial. Hay una serie de cuestionamientos si real y efectivamente ha resultado provechoso para ese poder haber creado ese órgano. Hemos visto que decisiones de ese órgano se recurren generalmente a una instancia desde el punto de vista jerárquica menor del Consejo del Poder Judicial. Ahí se presentan algunos inconvenientes, algunos conflictos, porque existe la sensación, no digo que sea así, de que eso afecta de manera directa la independencia interna de este poder del Estado. También hemos visto cómo el Consejo se ha manejado en todo lo que ha sido su experiencia en el conocimiento de juicios disciplinarios. La mayoría terminan en traslado. Muchas veces la sociedad percibe que las evaluaciones de desempeño que se han hecho y no se ha tomado en cuenta una serie de, digamos, de rigurosidad que se toman en otras instancias. En fin, hay una serie de cosas que para lo que hemos realizado esta actividad, con la intención de ver de qué forma nosotros, en el marco de este proceso, no con la intención de generarnos noticias sensacionalistas, ese no es el caso, podemos contribuir a ver cómo entonces podemos hacer del Consejo algo que desde la sociedad se perciba que realmente sirve para algo. Esa es la verdad. Yo tengo mi duda, honestamente no te lo digo. Bueno, y para eso estamos aquí. Y va a estar Samuel Arias, que va a hacer su exposición muy breve de cuál ha sido su experiencia, su evaluación. Samuel Arias es un magistrado de carrera. Recuerdo yo chiquito, él era el secretario de una corte. Sucede que antes de llegar al consejo, era el presidente de una corte civil, y bueno, y en la actualidad es concejal. Un concejal que termina su función, un consejero, perdón, que termina su función en un mes y medio, digamos. Es decir, tiene la libertad también de poder expresar efectivamente lo que dice respecto al consejo. Quisimos invitar a un académico, que eso
reconocido jurista, es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNIBE, es uno de nuestros consultores, abogados consultores, pero es un abogado que en todo lo que ha sido su ejercicio se ha destacado, no solamente por su capacidad, sino también por los niveles de integridad que lo adornan, digamos así. Tal constitucionalista, que es Cristóbal Rodríguez, todos nosotros conocidos, que trabajó en la reforma constitucional, y que es uno de los abogados también asociados y consultores de la Fundación. Y está Ricardo Rojas León, que ha entrado al staff de abogado consultor y que viene presidiendo la mesa de todo lo que tiene que ver con la justicia penal al interno de la Fundación Institucional de Justicia. Y en el marco de todo lo que es esa mesa, ya inclusive hemos diseñado para el Poder Judicial una serie de seminarios que vamos a comenzar a partir del mes de marzo, en el marco de todas estas propuestas y en el marco de lo que sería eventualmente la celebración del foro. Precisamente el viernes de la semana que viene, la FIJU va a ser la moderadora por una disposición también del Consejo Académico y en fin, de quien preside la Comisión Electoral de lo que será la celebración de los nuevos consejeros. Vamos a ser los moderadores en todo lo que sería la presentación de los candidatos, sus propuestas. Nos eligieron para que fuéramos los moderadores de ese proceso, para que ustedes sepan que eso ocurrió ayer. De todos modos, quiero darle la palabra entonces a Samuel Áñez, a los fines de que en unos 15 minutos él haga su exposición. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer esta oportunidad que se me brinda para compartir con ustedes alguna idea de cuál ha sido la experiencia dentro del Consejo del Poder Judicial. Muchas veces nosotros nos llenamos de fatalismo y entendemos que no ha habido cambios significativos en el Poder Judicial. Sobre todo cuando salen decisiones que a veces no compartimos, pues ahí es donde más nos asalta la idea de que no ha habido grandes transformaciones en el Poder Judicial. Y comentaba yo con mi queridísimo profesor Pérez Gómez antes de iniciar que cuando yo ingresé al Poder Judicial, la primera vez aún siendo estudiante, era la época en la cual el Senado de la República designaba a los jueces con criterios muy propios, políticamente hablando. Y yo recuerdo, y era lo que le estaba manifestando al profesor, que mi primera designación fue mediante un decreto del presidente de la República como mecanógrafo. Es muy posible que gente joven aquí no sepa lo que es un mecanógrafo, porque hoy son digitadores, oficinistas. Entonces fíjense que desde esa perspectiva teníamos un Poder Judicial cuyos jueces eran nombrados por el Senado de la República y su empleomanía por el presidente de la República. Fíjense cómo estábamos, como quien dice, acorralados entre dos poderes importantes del Estado, entre los otros poderes del Estado. Un gran avance se verifica en 1994, cuando la atribución de nombrar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia pasa a mano del Consejo Nacional de la Magistratura y los demás jueces del órgano judicial pasan
a ser designado por la misma Suprema Corte de Justicia. Y es precisamente dentro de ese ámbito, esa parte de 1994, que también se crea la Ley de Autonomía Presupuestaria para el Poder Judicial. Con la Constitución, quedaba lógicamente el poder de los aspectos administrativos, disciplinarios y jurisdiccionales también, sobre todo como Corte de Casación, concentrados en la Suprema Corte de Justicia. Hasta que la Constitución del 2010 finalmente crea lo que es el Consejo del Poder Judicial. Y si mal no recuerdo, es precisamente el Consejo del Poder Judicial el primer órgano creado por la Constitución del 2010 que se puso en funcionamiento, porque los demás vinieron con posterioridad, incluyendo las altas cortes creadas. Pero fue precisamente el Consejo del Poder Judicial. ¿Y qué dos aspectos importantes tiene el Consejo del Poder Judicial? En primer lugar, divide las funciones administrativas y disciplinarias en un órgano ajeno a lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y esto presenta una ventaja porque concentra a la Suprema Corte de Justicia en sus funciones completamente jurisdiccionales, decidir casos, mientras que el Consejo se encarga entonces del área administrativa y del área disciplinaria. La integración del Consejo se hace a través de un representante de cada una de las jurisdicciones, empezando por un representante de Corte de Paz, un representante de primera instancia, un representante de Corte de Operaciones, un representante de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es elegido por un periodo determinado, sino que mientras sea presidente de la Suprema Corte de Justicia, conserva ser presidente también del Consejo del Poder Judicial. Entonces, esta Constitución pasa el 27 de febrero del 2010. La ley orgánica del Consejo del Poder Judicial se aprueba a mediados de enero del 2011. Y muy inteligentemente la Suprema Corte de Justicia procede a organizar inmediatamente lo que es el proceso que fue llevado a la elección del primer Consejo del Poder Judicial. No dio tiempo a que tal vez hubiéramos tenido demasiada influencia externa. Me explico. A mediados de enero se aprueba la ley orgánica del Consejo del Poder Judicial y el 21 de febrero se celebran las elecciones, en la cual salimos electos por voto de los pares el primer Consejo del Poder Judicial. El día 7 de marzo ya tomamos juramentación. Ahora bien, hay un grave problema en todo esto. Jueces, que lo que estamos acostumbrados es a tomar decisiones jurisdiccionales, de buenas a primeras no vemos administrando el Poder Judicial. Y eso sí es, en cierta forma, un aspecto tremendo. Por ejemplo, en mi caso, cuando se me da la facultad de tener un asistente y me traen la propuesta, toditos son abogados, yo no, que yo no necesito un abogado, yo necesito un administrador, porque es lo que voy a hacer aquí, que no estoy acostumbrado a hacer. De hecho, lógicamente, la parte tal vez más relax para nosotros, los designados,
eran los juicios disciplinarios porque estábamos haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer, buscar lamentablemente a pares, en el caso del Consejo del Poder Judicial, pero era la única función que iba acorde con lo que hacíamos anteriormente. La parte de la administración totalmente nueva y con la agravante de que éramos el primer Consejo del Poder Judicial. Todo lo que hicimos fue por primera vez. Ahora bien, el primer obstáculo fue la centralización de todo lo administrativo y todo lo disciplinario al Consejo del Poder Judicial. Imagínense ustedes que el más simple papelito que se nos diera en el orden administrativo iba al Consejo del Poder Judicial. Les relato, porque a veces yo sentí una especie de desgaste, en el sentido de que había temas que yo tenía que ver 5 y 6 veces antes de que salieran. Yo decía, pero que nosotros decidimos eso. No, pero tú lo viste la primera vez que llegó. Y de ahí se mandó al órgano correspondiente a ti. Y después llegó a comisión, y tú coincidencialmente estabas en comisión. Y después pasó al pleno para su aprobación. O sea, la verdad que estábamos en un momento crítico y eso afectó bastante lo que era el normal desenvolvimiento de la administración, porque estábamos iniciando. Luego, la Agencia Española de Cooperación Internacional nos asignó un consultor, él vio los procesos, rinde un informe y en base a ese informe nosotros logramos establecer algunos reglamentos que nos permitieron hacer un poco más llevaderos los aspectos administrativos del Consejo del Poder Judicial. Nosotros tenemos diferentes órganos de apoyo en el orden administrativo, tenemos la inspectoría, tenemos la Dirección General de Administración y Carrera, la Escuela Nacional de la Judicatura, la Contraloría del Poder Judicial y, bueno, importantísimo, la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial. Y en base a estos órganos es que regularmente con las opiniones técnicas adecuadas nosotros llegamos a adoptar las decisiones dentro del Consejo del Poder Judicial. Yo diría, y avecinándose a un proceso de elecciones internas como la que vamos a desarrollar el 4 de marzo, que todavía el Consejo del Poder Judicial tiene muchos retos y también tiene muchos peligros. Es importante que en la medida de lo posible la selección de estos candidatos se haga al margen de los aspectos propiamente políticos, partidaristas de la nación. Es decir, que sea la voluntad de los jueces que integramos el Poder Judicial y que logremos tener los representantes que nosotros real y efectivamente queremos postular. Lógicamente, por voto directo de cada uno de los pares, jueces de paz, elegimos sus representantes, jueces de primera instancia, su representante. Indiscutiblemente que, a diferencia de lo que sucedió en la primera elección, donde tal vez ni siquiera hubo tiempo para reaccionar sobre el verdadero significado que era el Consejo del Poder Judicial. Todavía hoy en día las noticias hablan de Suprema Corte de Justicia, cuando en realidad es el Consejo del Poder Judicial. Perdón. Para esta elecciones ya hay más conciencia del órgano, de las responsabilidades de este órgano, de la importancia que tiene. Y, por
Por ejemplo, para sucederme a mí, en el cargo de representante de ese deporte de operación, hay 12 aspirantes, un número considerable de personas que a nivel de corte de apelación hay aproximadamente 6 candidatos para primera instancia y apenas 2 en los juzgados. Básicamente, creo que el gran reto está en fortalecer los aspectos disciplinarios y el sistema de consecuencias. Yo no digo el aspecto disciplinario, el disciplinario debemos de tenerlo bastante activo cuando un juez incurre en actos que deben de ser sancionados, pero también yo creo que los jueces no deberíamos de estar siempre nada más con el látigo, ¿no? Sino un sistema propio de consecuencias donde se reconozca al juez las cosas buenas que hace, no son muy dados a ellos, pero que también sancione las inconductas. Se hablaba de la evaluación de desempeño. Fíjense, yo creo que no hay una cosa más difícil que establecer criterios de evaluación de desempeño. Una decisión que no guste, no califica para poder ser tomada en cuenta para una justa evaluación de desempeño. Una decisión que sea revocada por un tribunal superior tampoco califica para poder ser considerada en una buena evaluación de desempeño. Entonces, los criterios aún mejorables son básicamente médicos y de forma a la hora de la evaluación de desempeño. Por eso hay muchísimas quejas que dicen, oye, pero aquí todos los jueces reciben una buena calificación. No es cierto, es lo que tienen mala calificación. Y se trabaja en eso y a veces tienen que ser suspendidos y enviados a la Escuela Nacional de la Magistratura. Pero todavía el sistema de evaluación de desempeño entiendo que es posiblemente no es perfecto, pero hay que tener mucho cuidado con no transgredir lo que es la parte jurisdiccional, esa independencia jurisdiccional que debe de ser preservada. Yo hasta ahí quiero dar mi pincelada y después compartir con ustedes cuando entremos a preguntar mi respuesta. Muy bien, maestra, gracias por su exposición. A continuación, le voy a dar la palabra, como señalé anteriormente, a José Pérez Gómez. Reitero, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad UNIDE, es un académico probado, pero es un hombre que ha venido ejerciendo la profesión y que conoce muy bien cómo funciona el sistema de justicia en la República Dominicana y ha estado muy vinculado con todo lo que han sido históricamente los trabajos que desde el Poder Judicial han venido realizando. Así que, profesor, le doy la palabra. Gracias, Julio, a ti, sin que previamente Samuel y yo nos pusiéramos de acuerdo. Justamente comenzamos en la misma línea de trabajo. Y le comentaba que quería hacerlo porque los años me han permitido conocer en gran medida muchas cosas que han pasado en el Poder Judicial. Me tocó vivir la época de la militarización de la justicia, que es una lamentable cosa realidad. Muchas personas buenas, bien intencionadas, pero evidentemente con serios y graves compromisos de orden político. Recuerdo que al iniciar mi práctica, trabajando para una empresa que
Pancho perfectamente puede identificar o recordar, siempre me llamaba la atención que después que culminaba mi trabajo profesional, cuando iba a recibir el pago de mis honorarios profesionales, me llamaba la atención que en el expediente siempre aparecía cheques a nombre de un abogado que nunca había intervenido en la ley. Para esa época eran 3 salas civiles y después recibí la información de una persona muy allegada, me dijo, no, lo que ocurre es que esos son los honorarios del abogado que se maneja. La última ocurrió con un hermano abogado, que algunos de los que están aquí conocen, que al salir de la Pedro Enrique Ureña recién graduado, aspiraba a ser juez. Finalmente terminó siendo juez. Y fue necesario hablar para la época propiamente con el presidente del Senado de la República en ese entonces. Cuando le habla, hay un problema. ¿En qué consiste el problema? El problema consiste en que los estamos pidiendo militares o exmilitares. Con estas 3 reflexiones, yo quiero justamente comenzar mi intervención. Yo no creo, y particularmente nunca estuve muy de acuerdo con la opción que se hizo en la Constitución, en el artículo 155 del Consejo del Poder Judicial. Lo digo porque tengo entendido que el modelo que se adoptó fue el español. Todos sabemos que en España el Consejo General del Poder Judicial ha sido un fracaso. Pero definitivamente el Consejo del Poder Judicial en el 155 tiene rúbrica constitucional. De manera que pensar en una reforma constitucional por el momento no la veo tampoco en términos de plan federal. Y más aún cuando se ha hablado de que si se produjera, se utilizan 2 términos que llaman la atención: obligarla o ponerle Estado. Pero obviamente ese blindaje se refiere particularmente a un artículo que todos sabemos, el 124. ¿A qué conclusión o reflexión yo quiero finalmente llegar? El Consejo del Poder Judicial es una realidad constitucionalmente. Y fijémonos en un detalle. Lamentablemente, dolorosamente, una situación particular creada en ese órgano por un consejero ha devenido en el determinante para que estemos todos ya abocados a una cumbre para evaluar todas las dificultades y todos los problemas que sabemos afectan a la sociedad. El escenario es ideal, porque a pesar de que estamos analizando el rol del Consejo del Poder Judicial, no es menos cierto que eso necesariamente tendrá que ser uno de los puntos de la agenda. De manera que, revisando recientemente el resumen que se entregó a raíz de la presentación de las memorias del discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, revisándolo en mi oficina, me puse a examinar y a revisar lo que fue la labor del Consejo del Poder Judicial. Y en eso coincido en parte con Samuel Arias, que no es tanto lo que se dice realmente, a pesar de que las encuestas, los números, las estadísticas, como las llamemos, no presentan la mejor imagen y proyección del Poder Judicial. Podrán entender ustedes ahora el por qué inicié mi intervención haciendo históricamente aquellas reflexiones. Yo no creo que estemos mal. Naturalmente nada está perfecto. Y hay cosas que obviamente
honestidad indudablemente lo ha caracterizado siempre, un ejemplo y un modelo. Si tomamos en cuenta que tenemos a la cabeza del Consejo del Poder Judicial al presidente de la Suprema Corte de Justicia, todo lo que estamos aquí lo conocemos. Una persona indudablemente muy bien intencionada, quien representa a los jueces, sus iguales en el Consejo, otra magistrada también que conocemos, indudablemente una persona medularmente también buena. De manera que tenemos también aquí el representante de los jueces ahora mismo. Probablemente se piense, y yo creo que hay razones suficientes para creerlo así, de que la primera experiencia, vamos a llamarla de ese modo, este primer Consejo del Poder Judicial, a raíz del 155 de la Constitución de la República, se piense que están frente a un órgano que ha fracasado, que ha colapsado. No lo creo. No lo creo porque en definitiva reitero, como señalaba hace un momento, de la cumbre de que estamos hablando, de que se hable, que parece ser casi una realidad. El detonante justamente ha sido provocado por la militar. Ahora mismo, objeto del funcionamiento de los tribunales de orden judicial, obviamente favorecido constitucionalmente por la presunción de inocencia. Sin embargo, sí hay aspectos que también eventualmente hay que discutir. Uno de los problemas, que yo sé que Samuel ha estado muy involucrado en el programa, se refiere a esta situación particularmente de los tratados. No sé, los que trabajaron la Constitución del 2010, parece que entiendo que se le inició ahí que esa era una atribución que también tenía la Constitución anterior, la facultad de trasladar provisionalmente a un juez de una Constitución a otra. Obviamente también lo que ha creado el conflicto respecto de las reglas que establece la ley de carrera judicial. Ese también es otro aspecto a tomar en consideración. ¿Qué mueve en gran parte la preocupación? Yo particularmente recuerdo se me plantea el asunto relativo a la escuela de la judicatura. Algo que tiene que ver mucho con el aspecto de la formación de los jueces. Samuel en la parte final de su intervención se refería a los criterios de evaluación. No negamos y no dejamos de reconocer y verlo todos los días, ciertamente verdaderas carreras meteóricas, donde muchas veces tenemos que ver y cuestionarnos como abogados realmente si esos jueces han madurado justamente para que vayan alcanzando los niveles, básicamente a los niveles de los ascensos. Y también se plantea ahora otro problema que también finalmente Samuel se refirió a él. Yo siempre recuerdo a un profesor nuestro, que también lo fue también de Pancho, de algunos tratamos aquí, de Froilán Tavares, cuando siempre se planteaba cuál era el sistema ideal de los centros de justicia. Y siempre recuerdo que se refería al sistema de elección popular, cuya objeción era justamente de que convertiría a los jueces en una especie de proselitismo del orden político, casi como un político, porque era para ir a buscar y alcanzar una posición. Y yo creo que este también es un momento para que el Consejo, y me alegra particularmente con lo que ha dicho Sergio Tulio, que el próximo gobierno va a participar como moderador, porque esa parte sí también mueve la preocupación. Estamos hablando de realidad, estamos hablando de una auténtica y verdadera campaña, y sabemos también que para escalar posiciones se hacen ofertas, promesas de ascenso, de traslado. No sé qué mecanismo implementará el Consejo para establecer esos controles. Sé que esto no ocurrió, obviamente, en la primera elección, pero ante el hecho de que muchos aspirantes, muchos jueces, hay que admitirlo y decirlo, estamos frente a posiciones, obviamente, que son apetecibles en cierta medida, atractivas, vamos a decir. De manera
que habrá que buscar mecanismos, y eso es una responsabilidad obviamente del Consejo, de cómo controlarla. Sabemos todos los que estamos aquí, los que estamos involucrados a diario en esta materia, ciertamente de cómo también, inclusive el magistrado procurador de la República lo señalaba recientemente en una declaración pública por demás responsable, de que obviamente se trataba de tomar a través del proceso de marco nuevamente el control. De manera que eso sí es una parte sensible, peligrosa y que yo creo que está llamada a ser objeto de mucho control. Esta primera experiencia, repito, no conduce, no debe llevarnos necesariamente a la conclusión de que el Consejo ha fracasado o ha colapsado. Finalmente, el minuto que me queda, quiero concluir con la reflexión. Tenemos todos planteado un reto. El reto es un grito de salvemos el Consejo. El sistema es perfectamente salvado. Recordemos todo lo que pasó, todo lo que históricamente ha pasado, para justamente llegar en el punto que nos encontramos. Y finalmente en ese aspecto coincido con el magistrado y consejero ex discípulo Samuel Ayala. Muchas gracias. Yo quiero, antes de darle la palabra a Cristóbal, pedirle excusa a la prensa porque el espacio nos presiona, honestamente, pero le pido la excusa a los muchachos, ¿ok? No, queríamos que el escenario fuera chido, que excusen, yo sé que están haciendo el trabajo, es complicado, así que excúsenos por todo. Trataremos de que no vuelva a pasar. Ya estamos terminando. A continuación, quiero darle la palabra a Cristóbal Rodríguez, que trabajó en el marco de lo que fue la reforma constitucional. Todo lo que fue la estructura institucional de la justicia, el Congreso, en fin, y la visión del constitucionalista, del académico, el abogado en ejercicio, así que todo. Muchas gracias, buenos días. Agradecer una vez más por seguir aportando a la discusión de los temas. Y una vez más por invitarme a los amigos, los queridos amigos del panel, a algunas reflexiones. Quiero empezar un poco refiriéndome a las razones que dieron lugar a la creación del Consejo del Poder Judicial en el contexto de la reforma constitucional del año 2010. Dos cosas fundamentales. La Corte Suprema de Justicia se había evidenciado como un órgano que acaparaba. Hubo unos niveles que se llegaron a calificar de exorbitantes de poder. Tenía la potestad última en materia jurisdiccional, actuando como Corte de Casación. Tenía la potestad última en materia de control de constitucionalidad de las leyes, actuando como Tribunal Constitucional. Ejercía la potestad disciplinaria, ejercía las facultades de evaluación de los jueces, es decir, se planteó que era necesario que se produjera, se consagrara una instancia que contribuyera a un mejor equilibrio, a la búsqueda de un mejor equilibrio en la distribución del poder dentro del poder judicial. Entonces, el distribuir las competencias de poder fue una primera razón de ser de la propuesta de adopción del Consejo. Y en segundo lugar, ya lo decía Sergio Rubio en la apertura del panel, estaba la cuestión de hacer más eficiente el trabajo jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, la cual, por el hecho de tener que dedicarse
a labores administrativas, a labores de evaluación, de desempeño, etcétera, etcétera, pues veía lastrada la dinámica de su trabajo jurisdiccional. Y se miraron muchos modelos en el debate. Efectivamente, como bien señalaba el profesor Pérez Gómez, no atinamos con el mejor modelo. Pero yo sigo creyendo que el Consejo del Poder Judicial es una cuestión necesaria en la estructura del Poder Judicial de nuestro país. Se advirtieron de los riesgos probables, y yo quiero señalar dos cuestiones que deben tenerse en cuenta y que de alguna manera se han puesto de manifiesto en esta primera etapa del Consejo. El primer riesgo es que la composición del Consejo estrictamente judicial es un consejo conformado solo por jueces. Plantea un problema en lo que tiene que ver con la posibilidad de corporativización de la justicia. Es un riesgo mayor. Es un riesgo mayor. Es decir, las apetencias para formar parte del Consejo o para ser bien visto por el Consejo tienden, y lo dice la experiencia, hay un estudio formidable del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, donde hace una radiografía magistral de cómo el querer ser parte del Consejo o querer estar bien con los miembros del Consejo que te evalúan, que te ascienden, que te sancionan, va produciendo la conformación de grupúsculos dentro del Poder Judicial que empiezan a moverse por sus intereses particulares. Y de la mano del riesgo de la corporativización está el riesgo de la endogamia. Es decir, cuando los jueces se evalúan entre ellos, cuando los jueces evalúan a los jueces, cuando los jueces dictan la política disciplinaria, cuando los jueces gobiernan al Poder Judicial, entonces la mirada desde fuera, las posibilidades de enriquecimiento de los mecanismos de control y de efectividad de los mecanismos de control con el tiempo se van disminuyendo de manera considerable. Y yo pienso que ese fue uno de los desaciertos en la composición del Consejo, su integración. Luego voy a tener algunas sugerencias para el final, dentro de la que voy a retomar este aspecto. Hay cuestiones en el Consejo nuestro que vienen dadas por cosas que han pasado, y que han puesto en evidencia las dificultades de funcionamiento del Consejo. Y lo primero, por lo más relevante, es que de manera frecuente el Consejo ha tomado decisiones al margen de la Constitución y de la ley. Al margen de la Constitución y de la ley, sobre el tema probablemente más sensible dentro de las competencias del Consejo, que es el del traslado de los jueces. La Constitución de la República del 2010 ratificó el principio de la inamovilidad
como una de las columnas vertebrales para la independencia del Poder Judicial y la autonomía del funcionamiento de esos jueces. Y es un atentado contra ese principio de inamovilidad de los jueces la producción de traslados sin el cumplimiento de los criterios de los principios que dispone la Constitución y de los criterios que manda la ley. O sea, no se puede trasladar a un juez sin que se le ponga el conocimiento previo y sin que se tenga su consentimiento. Simple. Es simple, no se puede. Lo prohíbe la Constitución por el principio de la inamovilidad y de manera expresa lo prohíbe la ley. La ley que regula el proceso. Entonces, no se trata solo de cuestiones técnico-administrativas. Se trata de que también se han tomado decisiones que lastiman, cuestiones sumamente sensibles del funcionamiento adecuado del sistema de administración de justicia. Y por supuesto, está el hecho de situaciones escandalosas que se han presentado al interior del Poder Judicial, que han sido inadecuadamente abordadas por el Consejo del Poder Judicial. Aquí se ha sabido, se han hecho públicas listas de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial señalados como destinatarios de sumas importantes de dinero en el marco del proceso por narcotráfico contra José David Figueroa Agosto. Y no sabemos lo que pasó con esos jueces que fueron señalados como destinatarios. Yo no sé si lo eran. No estoy diciendo que lo eran. Estoy diciendo que se señalaron y nadie aclaró esa situación. Sabemos lo que pasó con la jueza Cristo y sabemos que eso se quedó en nada. Ahora resulta que hay una denuncia de la Procuraduría, del Procurador General de la República, que involucra a una cantidad X de jueces. Y sabemos cómo la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura manejó originalmente esa circunstancia. Entonces, los problemas, reitero, los problemas del proceso no son solo problemas del funcionamiento, de la mecánica de funcionamiento administrativo, cuestiones un poco más complejas y que ameritan una mirada también compleja, porque detrás de esto hay un problema que es el de que la mano de la política ha profundizado su penetración en el control de estamentos importantes del sistema de administración de justicia. Y peor, la mano del crimen organizado. Entonces uno tiene que hacerse algunas preguntas. Se dice que se le entregó un dinero a una jueza y esa jueza y esos jueces están siendo pasibles de un proceso disciplinario y algunos de ellos de un proceso penal. ¿Y quién fue que entregó el dinero?
¿Y quién era el propietario del dinero? ¿Quién fue que pagó y quién fue que entregó el dinero? Esa gente no se van a investigar. Esa gente no van a ser llamados. El Consejo tiene una responsabilidad mayor en esto, porque se trata de salvar el nombre de la justicia y el nombre de la inmensa mayoría de jueces que son probos, honestos, serios y responsables, que de repente forman parte de un todo, de una crítica generalizada al Poder Judicial, porque no estamos siendo capaces de llevar a cabo los procesos o de impulsar o de promover los procesos de investigación que manda la ley, que manda el derecho. Yo creo que se me acabó el tiempo. Quiero muy rápido plantear algunas ideas para discutir como sugerencia. Yo creo que nosotros tenemos que pensar seriamente las elecciones del Consejo en marzo. Es decir, no se va a regular el gasto en la campaña de los aspirantes. No se va a regular. Eso es fundamental. O sea, el consejero involucrado en el último gran escándalo llegó a decir que 4 millones de pesos para un juez invertirlo en afiches, en publicidad, en campaña, para ser miembro del Consejo, eso no es nada. Eso es una cosa mayor. Entonces, ese es un tema que hay que reglamentar. Yo pienso que de cara, esto es mucho menos inmediato, pero nosotros tenemos que replantearnos la composición del Consejo y abrir un espacio a la academia dentro del Consejo del Poder Judicial. Hay que hacer un esfuerzo de vigilancia para que el Consejo se someta a la legalidad y a la constitucionalidad en el tema del control disciplinario y del traslado de los jueces, porque el Consejo se hace un daño mismo cuando no actúa de conformidad con lo que dice la ley. Yo conozco las actas y sé que Samuel Arias de manera recurrente ha emitido votos disidentes, pero el Consejo es mucho más que el queridísimo amigo Samuel Arias. Pienso que hay que redefinir los criterios de evaluación de desempeño de los jueces. Es decir, yo prefiero que en vez de por tener 3 maestrías, a un juez de Hacienda, porque trabaja bien. Sí, si tener estudios de repente tiene más peso en el criterio de idoneidad, entonces no estamos muy bien. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Entonces, cuando se Oye, pero se ha votado, él no habla tanto, pero fue preciso, conciso y masivo. Finalmente, a continuación, le voy a dar la palabra a quien es uno de nuestros consultores, sobre todo en el área de justicia penal, muy conocido, Ricardo Rojas. Así que, Ricardo, en 10 minutos, ¿verdad? No te pases. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los demás integrantes, a todos los integrantes de esta mesa. Yo tenía algunas notas. Lo que voy a hacer es que voy a mover entre mis notas y algo que he tomado de las anteriores exposiciones. El Consejo del Poder Judicial, sabemos que es un órgano constitucional, pero es básicamente un órgano político. Es el órgano político que tiene como función velar no solamente por los aspectos administrativos, sino por los aspectos disciplinarios. Y digo que es un órgano político porque tiene la misión de dirigir, ¿no? De establecer metas a lo interno del Poder Judicial,
de conseguir esas metas, y además tiene bajo su mano una serie de órganos, la rectoría, la escuela, etc. A mí me parece que si bien en esta primera experiencia del Consejo del Poder Judicial hay luces y sombras, el reto que tiene el Consejo para los próximos años es, en cierta forma, rediseñarse y entender que su función política lo obliga a asumir con mucho más seriedad, con mucho más empeño, las consecuencias de la forma en que funciona la justicia dominicana. El responsable político de lo que pasa en la justicia dominicana es el Consejo. La gente, cuando hablo de la gente me refiero a la ciudadanía, cuando piensa en la justicia, que en algunas latitudes, incluso en España, se concibe como un servicio público, no como un poder público, sino como un servicio público. La gente lo que quiere es que la justicia sea buena. ¿Y qué entiende la gente por una justicia buena? Una justicia que sea confiable desde el punto de vista moral y una justicia que sea eficiente. Una justicia confiable desde el punto de vista moral proviene probablemente de la imparcialidad de la justicia. Que los jueces sean imparciales, ¿no? Y la imparcialidad guarda mucha relación con la independencia del Poder Judicial, ¿no? Los jueces son independientes no para que sean independientes, sino, o sea, la independencia del Poder Judicial no es un fin en sí mismo, sino un medio para que los jueces puedan actuar imparcialmente, ¿no? Aquí se ha hablado del riesgo de politización del Consejo, ¿no? La politización del Consejo conspira contra la independencia y la imparcialidad en la solución de los casos. Yo no voy a mencionar ningún caso, pero sabemos que en el pasado reciente hay jueces que se han designado o se ha denunciado que jueces han sido designados para solucionar casos específicos. Entonces, el Consejo, como decía, es el responsable político de lo que pasa en la justicia. El Consejo es el que solicita a la Suprema Corte el nombramiento de los jueces, es el que tiene la potestad de designar los funcionarios administrativos, ¿no? Y yo pienso que los problemas que tiene la justicia, que son básicamente problemas de diversa índole, ¿no? Se solucionan con tres situaciones básicas. Primero, con la accesibilidad. La justicia tiene que ser cada vez más asequible. La justicia tiene que tener menos obstáculos frente al ciudadano. La justicia tiene que ser más eficaz. No es posible que un juez dicte, impoche un acto de apertura a juicio el 12 de agosto del año pasado y que el viernes de la semana pasada sea cuando entregue la resolución para ser notificada. Entonces, no hay eficacia. Y además la justicia tiene que ser efectiva. O sea, la justicia, ¿no? Tiene que, las decisiones tienen que, la justicia tiene que garantizar que sus decisiones se apliquen. Recientemente vimos como el Tribunal Constitucional creó una unidad de seguimiento para velar por la aplicación de sus sentencias, porque desgraciadamente uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana es que hay muchas sentencias, muchas decisiones que no se cumplen. Una decisión puede ser técnicamente correcta, puede estar bien motivada, el juez puede haber actuado de manera imparcial, puede haber adoptado oportunamente esa decisión, pero si la decisión no se cumple, entonces hay un problema. Yo pienso que en este tema de la justicia
Hay imputaciones que se formulan en términos de opinión pública. O sea, la opinión pública, que ustedes saben que se crea a través de una serie de mecanismos, tiene sus imputaciones, y los operadores de la justicia también tienen, digamos que, otras imputaciones al sistema. Yo creo que los operadores básicamente le imputan a la justicia, de la cual el Consejo es el responsable político, la lentitud en los procesos y, digamos que, la ineficacia. Yo creo que el Consejo tiene que trazarse como meta. Sé que en algunas áreas del Poder Judicial se ha logrado imprimir lo que se denomina calidad. La calidad es un atributo que hoy en todas las latitudes se exige a cualquier función o servicio público. Me consta que la escuela del Poder Judicial, que es una escuela modelo, desde su fundación ha sido, digamos que, una academia con muy buenos estándares de desempeño, está acreditada, ¿no? Tiene su certificación de calidad, pero la calidad tiene que, digamos que caracterizar también a la sentencia de ejecución. Tiene que haber calidad en los procesos. Los procesos, sobre todo en el área penal, son muy deficientes. Muy deficientes. La mora es extraordinaria, hay una gran sobrecarga, a pesar de que la reforma procesal introdujo una dosis importante de abolicionismo en el sistema, entendiendo por abolicionismo sacar de juicio una serie de conflictos a través de una serie de salidas alternas, ¿no? El archivo, el principio de oportunidad, la suspensión provisional del procedimiento, la conciliación. A pesar de eso, hay una gran sobrecarga, y quizás esta sobrecarga incide en los problemas que tienen los procesos, la lentitud de los procesos. Yo pienso que también la calidad tiene que predicarse del personal, no solamente de los jueces. Hay naciones donde la formación del juez es mucho más prolongada. En República Dominicana tenemos una formación básica que es de 2 años, luego también la escuela da actualizaciones permanentes, la escuela judicial también tiene unas maestrías, ¿no? Pero la calidad que se requiere del personal no solamente se limita a los jueces, también al personal administrativo. Y seamos realistas, para que la justicia en sentido general tenga calidad, tiene que haber calidad también por parte del Ministerio Público, por parte de los defensores públicos y por parte de los defensores privados. En algunos aspectos que tienen que ver con la calidad, con el desempeño, con la probidad, el Poder Judicial tiene que jugar un rol importante. Cuando un abogado presenta una prueba falsa para lograr que se modifique una medida de coerción, muchas veces los jueces se dan cuenta que están en presencia de documentos falsificados. Sin embargo, eso pasa diariamente y no acontece nada. En los Estados Unidos y en otros países, un abogado que le presente a un juez una prueba falsa se pone a que le suspendan o le quiten la licencia para ejercer, ¿no? Entonces, la calidad que se requiere en la justicia en sentido general, si bien no se limita a la calidad de los jueces, a su formación, a su probidad, a su competencia, a su eficiencia, sino que también implica calidad en los demás actores, los jueces tienen que jugar un papel importante, porque son los que al final tienen las policías de las audiencias y el control de los procesos. Y finalmente, yo pienso que
tiene que haber calidad en el trato al ciudadano, y si se hace una encuesta de lo que piensan los ciudadanos que acuden diariamente a exigir justicia, la justicia no sale con buenas notas. Yo coincido con Fred Gómez en el sentido de que bueno, este primer consejo ha hecho cosas importantes, la justicia ha cambiado bastante. Coincido también con Cristóbal en el sentido de que muchos traslados lucen ser inconstitucionales e ilegales, y lo peor de todo es que el traslado muchas veces aparenta ser una sanción a una inconducta delictiva. Aparenta ser una sanción, ¿no? En vez de someterlo a un proceso disciplinario, aparenta ser que es una sanción. Yo creo que es uno de los peores riesgos es de la politización. Desgraciadamente hay una crisis en el asociacionismo judicial, hay 2 asociaciones de jueces, hay una asociación que cuando surgió tenía más de 500 jueces, esa asociación prácticamente ha desaparecido, hay una asociación pequeña que es muy activa, creo que incluso lleva candidatos ahora. Pienso que el Consejo tiene que entender que su labor no es intra del Poder Judicial, sino que tiene que preocuparse más por la calidad de la justicia, ¿no? El resultado de la labor jurisdiccional en sentido general, porque al final el Consejo del Poder Judicial es el responsable político de lo que pase en la justicia. Para eso se ha confiado la administración de la justicia en términos de recursos económicos y recursos humanos, y para eso se le ha confiado la potestad disciplinaria y se han puesto bajo su dependencia órganos importantes en el ámbito judicial. Bueno, yo creo que hemos visto todas las posiciones, la académica, la de jurista, la del honorable magistrado Samuel Arias Arcena. Hemos visto el trabajo de lo que ha sido el desempeño del Consejo. Han salido algunas debilidades, los riesgos que conllevaría o conlleva tener un Consejo del Poder Judicial por apoyo del corporativismo. El aspecto disciplinario ha salido también, en fin, sobre todo la forma en cómo se ha venido manejando el Consejo, en fin. Ahora yo le voy a dar la palabra al presente, voy a dar 5 turnos, y voy a comenzar con Pancho Álvarez, que desde que comenzó la actividad me pidió que quería participar con algunos comentarios que con relación a este tema me quería hacer. Así que Pancho tiene unos 2 minutos. ¿Okay? Gracias, Tulio. La verdad que el tema no puede ser el más apropiado desde el punto de vista del tiempo, el momento en que se celebra esta actividad. Y lo primero, yo estoy de acuerdo con muchos de los planteamientos que se han hecho. La inmovilidad, el traslado de los jueces de vulneración y siempre la inmovilidad es la amenaza más grave que han estado enfrentando los jueces desde hace tiempo. A pesar de que la Constitución de la República, en el artículo 151, prohíbe los traslados sin cumplir con las garantías que establece la ley, y la ley de carrera judicial establece como garantía de consentimiento. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? ¿Hasta dónde llegó Francisco Arias Barrera en su penetración dentro del cuerpo del Poder Judicial y del Consejo propiamente dicho? Nadie sabe. Todo el mundo sabe que él estaba haciendo campaña por jueces para esta
elección del 4 de marzo. Todo el mundo lo sabe. Hay una carta de una jueza de Torreveja que se reúne para Borna, los jueces. ¿Hasta dónde llegó? Eso lo tiene que determinar el Consejo de Poder Judicial, porque Mariano Germán en su rueda de prensa dijo: ya Valera la competencia nuestra renunció, y eso es cierto. Lo que hizo María Valera como miembro del Consejo de Poder Judicial sigue siendo de la incumbencia del Consejo de Poder Judicial si quiere recuperar la credibilidad de la población. Tiene que el Consejo, no el Ministerio Público, el Consejo, llevar a cabo una investigación profunda que determine todo lo que ocurrió ahí. Y, finalmente, ¿a quién va a escoger la Suprema Corte de Justicia como miembro consejero ante el Consejo del Poder Judicial? Porque si escogen, por ejemplo, a mi buen amigo Frank Soto, nos podemos levantar ahora mismo para nuestras casas, ¿no? A fin de cuentas, la Suprema tiene que entender que lo que tiene que hacer ahora es despolitizar todo este ambiente que se ha creado. Y que hay dentro de la Suprema Corte de Justicia personas que eran miembros del PLD, que no pueden llegar ahora a ser miembros del Consejo del Poder Judicial sin que la desconfianza que existe sea creciente. Y lo estoy diciendo así porque yo creo que llegó la hora de que hablemos con nombres y apellidos. Ya no podemos seguir teorizando, tenemos que aterrizar en la práctica, porque lo más importante que tenemos delante ahora mismo es esa fecha del 4 de marzo, Samuel, ¿no? 4 de marzo, donde se van a elegir los miembros del Consejo del Poder Judicial. Y ese consejo es el que va a organizar la Cumbre Judicial Nacional, porque Samuel ya fue designado gobernador, pero termina el 4 de marzo. Entonces, excelente, pero no va a ser miembro ya del Consejo del Poder Judicial. Y es ese consejo el que va a tomar las decisiones más importantes. Por eso es tan importante la legitimidad, no solamente la legalidad, sino la legitimidad de las personas que se han escogido para ese consejo. Pancho, muchísimas gracias. Quiero darle la palabra a José Alfredo Risset, luego a mí y luego a Ronald Raz y a ti. Por sí que me no me haga eso. Gracias. Primero, lógicamente, felicitar a todos los panelistas, y yo me suscribo a la práctica, prácticamente a la totalidad de sus comentarios, incluyendo a los de Pancho. Pero yo creo que si de algo adoleció este consejo, primero tuvo muchas luces. El primero hizo camino al andar, pero si de algo adoleció, y créanme que yo soy de los que tengo las malas mañas de ponerme a leer las actas y ese tipo de cosas de los organismos colegiados, sobre todo cuando hay diferencia, es que le faltó pensamiento estratégico. Yo creo que el Consejo se ocupó tanto del día a día, porque fue lo que heredó al principio, que no planificó para el futuro ni planificó para cosas que como estas pasaron. Por ejemplo, el Consejo no se ocupó de vigilarse a sí mismo, de ocuparse de quién lo vigilara. Y ustedes se ponen a ver, y tú puedes hacerlo desde el punto de vista estadístico, es decir, que el 20% del Consejo fue señalado por actos malsanos. Y es como decir, pues es el 20%. Y cuando tú lo ves de esa manera, tú dices, es grave de que uno de sus 5 miembros lamentablemente esté involucrado hoy día, independientemente de los derechos, por supuesto, que le asisten, que estuvo involucrado en actos o señalado en actos que son malsanos y que atentaba contra la propia estabilidad del sistema de justicia de la República Dominicana. Si desde el principio se hubiera establecido un pensamiento estratégico donde el sistema de consecuencias hubiese estado vigente, no se hubiese ocupado tanto o solamente en que las reuniones se pasaran en el nombramiento de secretarias o en el otorgamiento de viáticos o en la decisión, que hay que hacerlo, lamentablemente ese tipo de cosas hay que hacerlo porque son parte de la función. Yo creo que parte de este camino se hubiese evitado, sobre todo, establecer las bases para que el Consejo, ahora que tiene sus próximas elecciones, sus segundas elecciones, discusiones de esta naturaleza, cuando se estuviese planteando. Y lo otro, que yo creo que es fundamental para el nuevo Consejo que va a ser elegido, es que tiene que haber una reorganización administrativa y funcional profunda del sistema judicial dominicano. No es posible, y parte de la falla es esa, no hubo iniciativas legislativas
del Poder Judicial de relevancia, encaminadas por el propio Consejo dentro de ese pensamiento estratégico. Como no ha habido una reorganización profunda de lo que es el ordenamiento administrativo y funcional del Poder Judicial dominicano. Los juzgados de paz están ahí, me acabo de venir ayer, el juzgado de paz de Sosúa, que celebró una única audiencia, y donde el rol de audiencia de los últimos casos ha sido de 3 o 4 semanales. Y eso ocurre en cantidad o le damos atención a los juzgados de paz o los eliminamos, punto. Y reorganizamos ese presupuesto del resto de la justicia dominicana. Y eso tiene que salir únicamente del Poder Judicial y de su consejo como órgano que permite. Hay muchísimos otros comentarios porque el tema de tiempo y de participación pues pudiese avanzar. Pero lo cierto es que los que salgan tienen que ser independientes, tienen que ser los mejores representantes. Yo creo que la observación electoral puede jugar un papel también dentro del Poder Judicial, no solamente en las elecciones generales, sino que organizaciones como FIJO, como la propia participación, el colegio de abogados, deben de jugar un papel en esa observación y llevar y acompañar el proceso para que salga lo mejor y que ¿cómo no?, que en el próximo consejo se plantee una ampliación del mismo para que las academias y otros gremios también representando y vigilándose también por los procesos. Bien, José Alfredo dice fue vicepresidente ejecutivo de la FIJO. Yo tuve el honor de En sustituirlo a ese él. momento era director, no tenía ese cargo para... Yo siempre he dicho que yo he tenido la ventaja de que he cosechado lo que sembró. Es una verdadera lumbrera, ¿no? Buenos días, Claudia Rodríguez, PCD. Nosotros nos interesa saber de manera colectiva, los periodistas que están aquí presentes, hablar con el juez Samuel Arias. Y queremos conocer detalles sobre esa cumbre que ha sido tan demandada por diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuándo podría realizarse? Si van a ser convocados todos los sectores, porque Pirus acaba de decir que se hace necesario que todos los sectores sean convocados para que así pudiera existir una reforma de lo que es el sistema judicial en la República Dominicana y evitar los hechos que lamentablemente han ocurrido. Se lo permitiera. Sí, yo pienso que el magistrado estaría en condiciones de responder esa pregunta, porque una pregunta ya sobre la base de lo que está la logística, la celebración de la cumbre, así que esa pregunta usted la puede hacer. Bien, es correcto. A nosotros se nos ha dado un plazo de 4 meses para organizar lo que puede ser el desarrollo de la cumbre. Y básicamente el Poder Judicial pretende hacer una jornada de recabar la mayor información que nos permita ver cuáles son las verdaderas necesidades del Poder Judicial y tratar de relanzar el Poder Judicial. Yo siempre digo que tal vez ni con la ayuda de Othman Lincoln, el vendedor más grande del mundo, la justicia es lo suficientemente atractiva como producto, porque a la larga la toma de decisión implica un 50% a favor y un 50% así de sencillo. Pero yo creo y he oído muchas de las inquietudes de los diferentes panelistas y de los invitados. Y creo que sí hay muchas cosas, y yo estoy tomando nota de insumos, en las cuales el Poder Judicial puede mejorar. Es verdad, creo que acorde con lo que estoy diciendo fueron las palabras del presidente el 7 de enero, arrancamos como un mea culpa. Indiscutiblemente tuvimos un mal año, pero eso no quita que el Poder Judicial pueda evaluarse y pueda oír todos los sectores que inciden en lo que es el sistema de justicia y tratar de relanzar la justicia y hacer algo mejor. Tengo 4 meses, apenas la primera reunión con el comité que se me ha asignado,
y estamos en conversaciones, lógicamente, me permito revelarlo, con Said y esas cosas para comenzar los trabajos preparatorios a esa junta. Bueno, a continuación, ¿Cuándo quiere realizarse? Disculpe. no, en 4 meses, dice él. Yo creo que lo dejemos ahí es porque a este hombre lo tenemos que cuidar para que no se nos contamine. Entonces, en el sentido de que él se mantenga haciendo su trabajo. Ron, tú, yo pruebo a usted, yo pruebo a aquel. Y terminamos ahí la actividad. Es por razones de tiempo. Gracias. Llegando de Centroamérica y con años de trabajo en América Latina, quiero dar una observación regional que no corresponde a mí hablar de realidad dominicana, pero lo que hemos visto en otros países de Centroamérica, donde la violencia es tan profunda, es que en parte resulta porque la democracia y los gobernabilidad está bajo ataque de intereses especiales. Y el fruto de eso, el fruto de la falta de capacidad de defender que el poder judicial es independiente de intereses especiales, la incapacidad de asegurar que los consejos en Centroamérica y otros países funcionen para ofrecer una institución de precio, es que la impunidad prevalece, que organizaciones criminales pueden penetrar en una institución, que un Estado de Derecho está debilitado. La guerra es muy clara y el costo es muy claro. Se va marchando a condiciones en donde la seguridad ciudadana se deteriora horriblemente, terriblemente. Ese Garibaldi va a defender, va a insistir que los criterios políticos queden afuera de la institución, que los jueces son ingratos a los que la han nombrado y que la ciudadanía, los ciudadanos pueden participar con veeduría, con análisis, diagnósticos y participen en ese mismo proceso de fortalecer la institución. Acaba de llegar aquí de Honduras, viví trabajando en programas de justicia en Honduras en los años 90, regresé en 2014 con una gran tristeza de ver que mucho logrado allá en la justicia se perdieron en contrarreforma. Y puede ser que es una regla, que con cada gran reforma judicial viene después un tsunami de contrarreforma. Entonces, lo bueno aquí, regresando al país después de muchos años, es que hay una gran capacidad humana de personas dignas del nombre, pues, y están dentro de la institución tratando de hacer lo que pueden, y nosotros afuera, sea ciudad civil o sea entes de cooperación, hay mucho espacio para ayudar y asegurar que el Estado de Derecho puede ser sostenible en el país, pero sí es un trabajo duro. Llegando como testigo de otros países, espero lo mejor para el poder ustedes lo merecen, pero tienen que defender sector privado, tienen que defender los medios de comunicación, tienen que defender toda la sociedad contra esos tsunamis de contrarreforma. Sí, en eso está. Usted, un cortito y finalmente. Lo mío es una pregunta para el maestro. Maestro, yo quiero saber, me gusta que yo soy crítico de la justicia, yo creo que la página más leída de la justicia. Porque estamos viendo que siempre, en el Consejo de Poder Judicial, siempre está prevaleciendo, siempre, la posición que haya tomado el maestro Mario Germán como el presidente del Consejo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero saber, porque yo conozco la justicia de fondo, ¿cuál es el mecanismo, para no decirlo maniobra,
son utilizados a lo interno del Consejo para ser controlados por parte del maestro Mariano de Mancha, de la Suprema, porque o utilizan como siempre como la jurisdicción ordinaria, que cuando saben que uno de los integrantes del Consejo tiene aquí posición, entonces lo sustituyen con suplente para que tome una decisión que tiene que ser tomada y después el titular vuelve a su turno, porque siempre está prevaleciendo las posiciones del maestro Mariano de Mancha. Y se supone que si él es la minoría, porque es un consejo colegiado por 5 miembros, si los otros 4, un ejemplo, o 3 de ellos tuvieran una posición, pueden, pero pues nunca está pasando. ¿Por qué eso? ¿Cómo está controlando el consejo? Eso es lo que quiero saber básicamente. ¿Qué maniobra o qué mecanismo está utilizando para controlar las decisiones del Consejo de Productores? Próxima pregunta. No. Tú vas a hacer un comentario y una pregunta. Para ver. Comentario. Claro. ¿Qué? Es sencillo, un órgano colegiado y las decisiones se adoptan a mayoría de votos, no participan los suplentes, estamos los titulares, sencillamente es una cuestión de votos. Pues siempre prevalece. Pero vuelvo y repito, es porque los demás apoyan la posición. ¿Cómo él lo controla? Ustedes imaginan eso, quiero saber. Ya, finalmente, yo sé que todos quisiéramos participar porque todos queremos contribuir en este proceso. Eso estamos muy claros. Y eso me lo decía el magistrado, me decía, oye, qué buena actividad, me llevo una serie de reflexiones que van a ponerla como parte de la agenda en todo lo que será este proceso. Así que, pero por razones de tiempo, así que finalmente. Buenos días, felicidades. Se quedan en magistrado las reflexiones y las notas que hemos depositado con usted aquí. Y retomo el discurso de usted y de Cristóbal. De verdad que los logros que dejó el magistrado que fue puesto que renunció, y después el magistrado Mariano renunció, esos logros que hacemos, los dejamos en la Suprema, los repartimos, y de verdad que eso es lo que a nosotros, abogados y abogadas, que estamos en el interés porque sea una justicia más verdadera, menos vulnerable a las dudas, con más carácter, que no sea parte de los objetivos, visión y misión, que cuando se formó el Consejo, eso era lo que nosotros siempre veíamos. Personas que creíamos que hoy no íbamos a estar en una mesa debatiendo cosas tan feas. Los abogados que ejercemos sentimos mucha pena, mucho dolor y mucha tristeza, porque principalmente la mora judicial es algo que el nuevo Consejo, así de una vez aprobado, puesto ahí, tiene que tomar en cuenta. Y que la justicia no se llega para ser mejor ni para ser una manera, sino para que todos y todas entendamos que es un servidor público. Bien. Yo quiero felicitar a los panelistas, a todos los que intervinieron en esta actividad, porque, como hablaba con el profesor, esto es como una especie de antesala. Como decía Pancho, es una actividad oportuna. Esa es la realidad. Quiero felicitarlo a todos. Les pido excusa una vez más por el espacio donde realizamos la actividad. Y en nombre de la Fundación le agradezco. La semana que viene vamos a tener otra mesa. Ya va a ser con la participación del Procurador General. Y el tema, aquí que hay empresario, es el tema que tiene que ver con la fuerza pública, donde vamos a hacer un análisis sobre ver cómo podemos darle respuesta a un problema que muchas veces ni las propias autoridades pueden controlar. Esa es la realidad. Así que le agradezco a todos haber participado y lo invito a un refrigerio ahí, a quienes tienen tiempo de seguir compartiendo con nosotros. Así que muchísimas gracias.